ver si cuentan lo que les pasa. No sabemos. Bueno, les cuento, la clase de hoy va a seguir con la que tuvimos hace 15 días. La lectura de un libro que tiene 34 años, interesante, que se llama Notas para pensar lo global. Yo hoy voy a tomar el último capítulo de ese libro que se llama Problemas del diálogo amoroso. Y que es un texto sobre un relato de Julio Cortázar que se llama Cambio de Luces. Yo revisando el libro me di cuenta cómo llega al final, porque ustedes piensan un libro que empieza con la idea o anuncia o promete notas para pensar lo grupal, termina con la idea del diálogo amoroso. Ahí hay yo creo como el gran secreto de esa época. Vamos a poner diálogo amoroso. Si yo digo que lo grupal era el espacio de diálogo, eso se entiende, ¿no? Pero ahí hay una distinción, porque era la idea de usar la palabra diálogo en un contexto donde las psicologías hablaban de la comunicación. Entonces era como plantear una diferencia respecto de las psicologías. La comunicación se vinculaba, vamos a poner comunicación, también al problema de la interacción. La interacción era la relación entre uno y otro, y ahí aparece una de las palabras que surgió como problema en una de las clases, la idea del otro, del uno y del otro. La interacción era como el gran tema de la dinámica de grupos, cómo se relacionaban quienes estaban en ese espacio. Bueno, había muchas teorías interesantes, se pensaba que ese espacio era como un sistema de fuerzas, entonces había atracción y reacción. Esa era una gran tradición del pensamiento de lo común, la idea de la atracción y que en el amor tenía una expresión, que era la química. Creo que todavía se usa. Un gran escritor alemán del siglo XIX, Goethe, tenía un libro que se llamaba Las elecciones, no. Afinidades afectivas, selectivas, electivas. ¿Sabes el título? Y es una relación amorosa, donde él piensa el amor como si fueran zonas químicas que se atraen y se rechazan. Toma eso que todavía sobrevive como la química del amor. Y en la dinámica de grupos había un escritor, también viene en el mismo lugar donde trabaja Freud, que se llama Kurt Lewin, que pensaba el grupo como un campo de fuerzas en interacción. Él inventó la teoría de la interacción como interacción de fuerzas físicas. Bueno, además el campo de fuerzas era preciosa, todas las ideas de Lewin para pensar el grupo. Contra esa tradición, además como en ese momento mi generación tenía una formación psicoanalítica, la comunicación era como, además, lo peor de la comunicación que está como parodiado en ese texto que ahora vamos al final de la clase a trabajar, que es el texto sobre el problema del diálogo amoroso. El problema de la comunicación era la idea de la transparencia, que vos decís algo y en esa interacción el otro escucha eso que dijiste. Entonces había como, no quería hablar de esto, pero en la teoría de la comunicación había un emisor, un receptor, un mensaje, y el problema era cómo llegaba este mensaje al receptor. Y entonces el problema es que se habían ruidos en la comunicación que perturbaban la recepción
sistema lineal y transparente. Es decir, la gente se comunicaba. Pero para comunicarse había que ponerse una disposición para escuchar el mensaje y despejar los ruidos. Era muy, sigue siendo, y todavía hay teorías hoy que están volviendo a eso, era muy banal, era muy simplón. Y para esa época había una fórmula de Lacan que a mí me rompió la cabeza, que era que el emisor era receptor, digamos, que no era acá, ¿no? El emisor era receptor de su mensaje en forma invertida. Esa idea me rompió la cabeza. Cambiaba todo. Es decir, que planteaba que este mensaje que parecía que estaba destinado a esa otredad, al otro, era un mensaje que volvía en forma invertida como un no saber que se nos presentaba, un no saber que se nos presentaba como el mismo misterio, rebotando contra eso. Digamos, la idea no era que llegáramos, sino que eso que te decía era un modo de darme a entender algo que no sabía decir. ¿Se entiende que no puede ser? Imagínense, desde ese modelo de la comunicación, emisor, mensaje, receptor, con ruido, perturbación, con lo que quiera, a pasar a esa otra idea de que el emisor era el receptor de su propio mensaje en forma invertida, un vertigo. Para los grupalistas esto es insoportable, era molesto, porque debería complicar la vida de la interacción. Y para los lacanianos que trabajaban con ese modelo, todo eso no tenía sentido para pensar la interacción, la relación con los otros. Es decir, porque los grupos no eran el psicoanálisis, entonces ¿qué tenían que ver esos conceptos psicoanalíticos para pensar los grupos? Parece que no estaba en un lado ni en otro, era la marginalidad pensar así. Y así fue la materia era una materia marginal. Como no sé qué, no quiero preguntar qué lugar tiene hoy la materia. Pero esta idea llevaba a poder pensar fuera de la comunicación en lo que podría ser el diálogo. Y ese era un gran quilombo, ya distinguir entre comunicación y diálogo era un gran quilombo. Porque además lo de el diálogo, para mí tenía dos líneas de trabajo. Una era los grandes diálogos clásicos de la filosofía, los diálogos de Platón, que si ustedes los leen desde una perspectiva grupal, siempre se trata de un grupo, con liderazgo, con lugares de saber, lugares de no saber, preguntas. Siempre me pareció extraordinario pensarlo como un espacio grupal, pero ya ahí te metías con la filosofía. Entonces, para la filosofía era la paparruchada, ¿cómo te vas a meter con los diálogos de Platón? Pero la idea de diálogo viene de ahí. Es decir, el diálogo como una accesis o una elevación del pensamiento. Y el diálogo como una producción colectiva. Porque se podía ver los diálogos de Platón así, como un espacio de producción colectiva, de producción con otros de usar. A mí me parecía buenísimo. De un lado estaba Platón y por otro lado había un autor que no sabemos quién era, porque en esos años se llamaba Bakhtin, un escritor ruso que, bueno, perseguido por el stalinismo, que había escrito un libro que era sobre Dostoyevsky y tenía tres conceptos que fueron para mí extraordinarios. Uno era lo dialógico, lo otro era lo intertextual y lo otro era lo polifónico. Y yo con esos tres conceptos pensé que, bueno, ahí teníamos la clave para pensar lo grupal. Lo dialógico, lo intertextual, sería que siempre lo que se dice remite a otro espacio que no se dice, pero no solamente el inconsciente, sino el espacio de la sociedad, de la historia. Siempre hay como, bueno, lo que está pasando ahora, esta es una clase intertextual, porque trata de pensar, presenta un texto de hace 24 años, pero menos trata de pensar en un momento político terrible, para mí tremendo,
¿Pero se entiende? Es decir, está esta escena y todas las escenas superpuestas en esta escena. Incluso yo mismo dando esta clase hace 34 años. Y leyendo con ternura y cierta condescendencia, algo con lo que no tengo ya nada que ver. Pero recuperando eso y al mismo tiempo planteándome qué sentido tiene en este momento recuperar esas ideas. Incluso yo vengo con una gran vacilación, ¿no? De encontrarme en un aula que no es aquella aula, y no sé cuál es esta, ni cuál es la posición de la que estoy hablando. Esa es la intertextualidad. Quilombo total. Y lo otro que introducía Bakhtin era que Dostoyevsky, ustedes si ven la obra de Dostoyevsky, hay una polifonía, hablan muchas voces. El personaje está en un estado de asamblea, por ejemplo, el personaje de Memorias del Subsuelo, que recomiendo esa novela, bueno, no es una novela, un cuento largo, no sé qué es. Asiste a una batalla de voces, pero no está loco. Es decir, bueno, eso se parece a la locura. Ese momento de locura donde las existencias que habitamos escuchan todas las voces que nos rodean, que nos asedian, que nos acompañan. Bueno, no tengo que explicar eso. Todos vivimos una batalla de voces en nuestra cabeza. A nuestras cabezas. ¿Dónde están las voces? ¿Y son voces propias? No, son voces impropias. Voces, se dice impropias o ajenas, pero que son vividas como propias. Y no podemos distinguir lo propio de lo ajeno. Esa polifonía me parecía que era una palabra extraordinaria para pensar la experiencia de estar con el grupo, escuchar muchas voces a la vez. Entonces, dialogismo, intertextualidad, polifonía. Eso en cuanto al diálogo, ¿no? Distinguirlo de la comunicación por un lado y pensar en esos tres temas que podemos poner, bueno, dialogismo, polifonía, intertextualidad. Dialogismo sería una extensión de la palabra diálogo. Es pensar la vida como un estado dialógico, no solo como diálogo entre uno y otro, sino como un estado dialógico, o sea, que todo el tiempo está aconteciendo un diálogo en los pensamientos. Dialogar con tu mamá, dialogar con la traducción de la línea, de esa línea materna, dialogar con la cultura, dialogar con la mirada de la publicidad, con los algoritmos, todo eso está actuando, todo ese diálogo que es imperceptible en la vida cotidiana, ¿vieron dónde se materializa? En los sueños. Ahí queda muy claro que vos como soñante estás ajeno a esa producción, asistís como un espectador ante un espectáculo. Y cuando te despertás, tratás de tramar eso o no, y por suerte no, que pasa con el sueño, a medida que pasan los minutos, se olvida. Salvo que lo registre para contárselo a alguien. Si no, se olvida. Se olvida. Salvo algún sueño que se resista al olvido. Entonces es un problema, un sueño que se repite, que por alguna razón no se olvida. Pero igual el sueño se olvida, quedó un resto inolvidable, por decirlo así. Bueno, eso es el diálogo. El sueño es un momento como, es un diálogo, uno dice, con uno mismo, porque ahí está el problema, ya ahí hay un problema, el uno mismo es un espacio dialógico. No es porque antes se planteaba que cuando alguien hablaba en voz alta de sus pensamientos, eso se llamaba monólogo. Y desde el punto de vista del psicodrama se llamaba soliloquio, que era un monólogo dicho en voz alta. Entonces acá ya había una discusión que era ahí donde se pensaba que había algo, estaba el monólogo y hay un diálogo. Y ahí donde se pensaba que había uno, y no olvidaste del otro, donde llega. Ahí donde había uno, ahí ya
solamente como un estado con, sino también como un estado con. Eso me parecía que era lo más interesante de esa época, discutir que ahí donde se pensaba la unidad, el yo, el uno, ya había polifonía. Y eso gracias a Bakhtin. Después eso se vulgarizó, y yo creo que hoy es muy fácil, yo creo que nadie puede no pensar así. ¿O no? Salvo, bueno, sí, se puede no pensar así. Siempre se puede pensar cualquier cosa. Yo lo digo como para darle a alguien, como si no ganara esto ya. Bueno, el otro tema es lo amoroso, problemas de diálogo amoroso. Entre la comunicación y el diálogo ocurría algo que es lo que ocurre en el amor. Que vamos a poner uno, otro, porque acá que tenemos la palabra otro. El amor es entre uno y otro. Díganme que sí, profesora. ¿Sí? Bueno, el psicoanálisis ya había dicho que no. Que era entre uno y una representación, un tema o un ideal, ¿no? Que de pronto encontraba soporte en otro. Entonces ya el psicoanálisis introdujo una variante. Uno, otro, más el ideal, más la fantasía, más el narcisismo, más el... ¿Se entiende? Entre esto y esto, el psicoanálisis planteó que acá había también un quilombo, esa polifonía, porque el ideal del yo, el yo ideal, la ilusión, el narcisismo, son voces finalmente. Son como, ¿cómo se enuncia un ideal? Un modelo, bueno, es una palabra que se usa, un modelo. ¿Son voces de quién? Para Freud eran voces de los padres. Y muy poco voces de la época, y muy poco, pero ella también describe y percibe que hay algo de la civilización en esas voces. Pero para la época era muy difícil sostener eso, sostenerse a él. El gran psicoanálisis tomó ese mundo polifónico con un nombre terrible, que ya en esos años a mí me producía estupor, que era el aparato psíquico. ¿Se sigue hablando de aparato psíquico? Sí. Terrible, aparato. Y además, en ese contexto que estamos describiendo, la palabra psíquico o psiquismo es como muy poco respecto a todo, a ese, mira la palabra que voy a usar, ebullición de voces. El psiquismo era como un territorio muy trazado, ¿no? Yo, superyo, ello, tres instancias. Y acá polifonía, Bakhtin, viste, como te decía, desborda. Bueno, digo Bakhtin, y ahí acá hay un gran tema que yo dije que el problema del diálogo amoroso se basa en un texto de Cortázar que se llama Cambio de Luz. Y esto no es cualquier cosa, yo dije que había algunas ideas que desbordaban las teorías, no solo el psicoanálisis. Y esas ideas estaban vivas en la literatura. Bakhtin trabaja Dostoyevsky. Lee Dostoyevsky por informía, dialogismo, hipertextualidad. Lo lee ahí. Cuando Freud lee Dostoyevsky, porque es un caso, no sé, da pena lo que piensa Freud, con todo respeto y amor, lo piensa como una paranoia. No ve que hay una voz paranoica, una voz amenazante, pero hay una voz que se identifica con Dios, hay una voz que se identifica con las religiones, con la política, con el patriarcado, con los pogroms, con la crisis campesina, con polifonía. Hay una voz paranoica
otra, y otra, y otra, y otra. Entonces la idea aparatosística quedaba chiquita. Pero recuperemos de ahí el problema de la literatura. Es decir, esa confianza de que había en la literatura un relato que nos podía ayudar a salir de esa reducción de las teorías. Bueno, en cuanto a lo amoroso, teníamos el diálogo, el tema de lo amoroso decía que entre lo uno y el otro apareció, vamos a decir rápidamente, la fantasía. Digo fantasía, digo imaginación, digo ilusión. Entonces, eso servía para pensar que las relaciones de grupo, si uno quería pensar clínicamente, eso que se llamaban los otros actuaban en un momento como soportes de una ilusión, de una fantasía, o lo que en el texto rápidamente se llama mirada. Que sería este uno, ya sabemos que no es uno, es una multiplicidad, es una polifonía, es un quilombo de voces. Lean el poema de Oliverio Girondo que está en Espantapájaros, que se llama, donde dice: yo tengo muchas personalidades, me lo busca alguien, pongan Oliverio Girondo, muchas personalidades. O sea que yo lo llamo uno, pero entre nos queda que este uno es una polifonía, una multitud, una multiplicidad, un quilombo de voces. Bueno, entre este uno y este otro, que además es lo mismo, es una multiplicidad, una polifonía, es algo irreductible. Cuando yo digo, en ese momento en el texto ese se habla de otro. Hoy no lo diría así, porque es como una gran reducción, es decir, redondear. En la idea de otro, una multiplicidad, un fluir, un conjunto de estados, transformándose en un ser, transformar el estado, un ser que está transformando, que está en movimiento, en algo asentado. De hecho, la idea de ser viene de la idea de asiento, sedare, sentare, estar apoltronado, eso lo digo para exagerar, ¿no? Estar como fijado. Mientras el estar eso lo describe un filósofo argentino, a un respiro para decir el nombre, de Rodolfo Busch, que percibe la cultura, sobre todo la cultura maimará, incluso, bueno, después yo lo pondré en la cultura guaraní, que no existe la palabra ser. Es decir, siempre está la idea del estado, del estare. Y el estare es el movimiento hacia. De ahí también viene la palabra disidencia. ¿Se acuerdan que yo dije que el trabajo grupal tenía que ver con un momento de la disidencia con las teorías hegemónicas? Como estaba en Marx, disidencia es salir del lugar donde estás sentado cómodamente con otros. Para decir que la disidencia te pone en peligro del riesgo, de la soledad, de la exclusión. Es muy jodida la disidencia. Si tenés que elegir cómo pasarla bien, mejor estar donde está el consenso, o lo que supone ese consenso, supone la mayoría. Bueno, quienes están en estado de disidencia saben lo difícil que es eso. Bueno, saben, ¿no? Piensen en la familia. Es jodido estar en un estado de disidencia en la familia. Además, te quieren, lo querés, qué sé yo, te das una mala noticia, no estoy de acuerdo. No soy como ustedes. ¿Qué necesidad hay de eso? Hay que tener cuidado. Pero si no es quedarte apoltronado en un lugar, en el lugar normalizado, bueno, conviene estar en el lugar normalizado. Conviene, bueno, no sé, eso es un tema, no nos vamos a meter ahora en las conveniencias. Bueno, pero la disidencia tiene mucho que ver con el estado de incomodidad, o lo que yo después llamé inconformidad, con el vivir asentado en el sentido común, con la normalización.
ya a esta altura no vamos a seguir llamando uno, porque no hay unidad, hay multiplicidad, fragmentación, griterío, bullicio, hay garabía y también gemidos de mucho dolor. Entre esta multitud y esta otra multitud ocurre algo que se llama la mirada. La tiza blanca se transformó en otro color. Eso es lo que pasa cuando a la tiza también le das el encanto. Porque entre esto y esto, lo que hay es también la capacidad de encantar. De encantar sería de ver con encanto. La mirada no es la visión, es la visión que encanta lo que ve. ¿Entiendes eso? No. Visión. Y lo digo que la comunicación. Te veo con anteojos, mirando serio, así, con ese corte de pelo, no sé, ahora le vi un reloj, no sé, medio remangado, con jean, y tiene un mate. Todo eso lo veo. Pero la composición de la descripción ya empezó a ver un encanto, no sé. Empecé a encantar la mirada. Y la verdad que no tenía esa intención, Pero ya el mate, como detalle, no le da un encanto a esa visión. Entonces él, bueno, ya ahí ya me clavé por la atribución, ¿no? del artículo. Digamos, ese mate, ¿no? Ese mate que sostiene una mano, no la mano que sostiene el mate. Ese mate que sostiene la presencia de una corporeidad que levanta la mano. Esa mano que levanta para invitar una palabra. Vamos a ver la palabra. Entonces, la mirada es la subjetividad, es la incorporación de la subjetividad. En esa época, hace 35 años lo hubiera dicho así. Y está muy bien. La mirada es la visión subjetivizada. Es el ojo subjetivo. Creo que está dicho así. Ahora digo, la mirada es la visión con encanto. Me gusta, no sé cuál te gusta más. Más poética. No es más poética. Ese fue mi gran sufrimiento. En esa época decían que yo hacía poesía en la clase. No, minga. Buscaba una lengua que pudiera estar tan viva como la vida. Y eso se parece a la poesía, pero no era querer hacer poesía y decir cosas bonitas en el aula. Era tratar de pensar algo que estuviera más cerca de la vida y que además, básicamente esto, me gustara, me hiciera sentir bien. Que fueran palabras que me dieran gusto mencionar. Era la ilusión de inventar una lengua para hablar en la facultad. Entonces la mirada, visión más fantasía, más es horrible, ¿no? Sería como si le sumamos fantasía para desarrollar una receta, una fórmula para los... Ese era el otro gran tema. No hablar con fórmulas que podrían repetirse en un examen. Imaginad esto, igual ahora, es medio molesto, que ganas de complicarle la vida a la gente. Pero al mismo tiempo, era la única manera de estar a salvo en la facultad. Porque la facultad es un espacio de trituración del encanto. Ahora, sabiendo que si la mirada es una visión con encanto, en un tiempo también va a volverse estructurada y es un estado también, entonces, ¿no? Sí, tenés razón. Lo que empieza siendo un encanto termina siendo una fijeza. El encanto viene es una palabra hermosa, ¿verdad? Que te la escuché. Escuchamos la palabra cantar, encantamiento, magia, hechizo.
el encanto es un modo de abrazo. La canción de cuna es un modo de encantar la invitación al reposo, al sueño, al descanso. O sea que el encanto es también el umbral de la confianza. ¿Por qué te reís? ¿Te parece? No estoy entiendo. Pero no me río. No, tú dijiste de buena onda. Bueno, hay una ternura. Hay un problema. Bueno, hay un gran maestro argentino, Fernando Ulloa, que planteó que la vida se debatía en el derecho a la ternura. La ternura como derecho. Fue una gran palabra de la historia del grupalismo, la palabra ternura. Bueno, por supuesto se entiende que el amor es el cariño encantado. No hay amor si no hay un trabajo de encantamiento. Bueno, el texto Problemas del diálogo amoroso, la verdad es que no sé cómo presentarlo, que por momentos es destructivo con el amor. Hay una frase que encontré que dice algo así: la vida amorosa se hace con un poco de todo y con algo del otro. Y eran los 90. No sé qué es, ¿no? ¿Qué me querés decir? No, era una época muy complicada, muy fría. Era antes de los 90. Que era la democracia. Sí, eran las clases que dábamos en el 85, 83, 84. Hablando de los 90 y los 84, el cambio de luces es el cuento de Cortázar. Lo publica en 1977, plena dictadura. Estaba prohibido Cortázar en Argentina. La lectura de cambio de luces estaba en un libro que se llamaba Alguien anda por ahí, que era un libro de cuentos de Cortázar. La conocimos por su publicación en México. Entonces ese libro llegaba con alguien que había viajado. Va a decir, ¿se entiende? Bueno, por supuesto no teníamos internet. Era el esperar que eso era algo extraordinario, que alguien viniera más allá de la dictadura a traer un libro. Digo esto porque hay que ver cómo se lee un libro así. Es como leer un libro, como un mensaje que viene del porvenir. Para decir que se leía con un gran encanto. También. Eso me impresionó mucho. Cortázar es extraordinario, ¿no? Lo que Cortázar plantea ahí es extraordinario. Incluso yo lo leí con mucho cuidado porque después del 2005 en la Argentina y en Buenos Aires no se puede ver lo mismo que antes. Es muy difícil no sospechar de una posición de masculinidad rígida en Julio Cortázar. Sin embargo, yo creo que sale bastante bien Cortázar ahí. Es extraordinario. Porque vos tenés que soportar una lectura tantos años después, donde habla de una relación amorosa entre Tito Valcárcel y Luzana. Bueno, les cuento un poco lo que yo encontré en ese relato muchos años después, y tiene que ver con la facultad en esos años. Roland Barthes había escrito un libro que se llamaba Fragmentos del discurso amoroso.
Y este texto, este capítulo se llama Problemas del diálogo amoroso. No le puse problemas del discurso amoroso por un intento de disimular a último momento que se trataba de hacer lo que hizo Roland Barthes. Para mí, Roland Barthes era en ese momento, no había nada, eso, nada me interesaba, pero Roland Barthes era un escritor. Yo lo contaba recién en el bar, esto se va a grabar, no sé qué, pero bueno. Para mí Lacan era un escritor torpe. No es un escritor, hay una gran oralidad, una gran puesta en escena. No, casi no escribió, están los escritos, pero los escritos son escritos de compromiso, ¿viste? Y eso es una cosa muy común entre quienes hacen, si preparas algo para un congreso, te invitan a escribir una revista, hacen una publicación y te invitan a escribir. Por eso, el texto más lindo de Lacan, de los escritos, para mí es Kant con Sade. Pero Kant con Sade no surge ¿de dónde surge? Lo invitan a Lacan a escribir el prólogo de las obras completas de Sade. Entonces Lacan, con esa invitación, se esmera por escribir un texto tratando de aportar algo a la lectura de Sade. Y la verdad es que Kant con Sade es una genialidad. Pero para la lectura tiene mucho no sobre eso. Hay incluso la supervisión, la traducción la hace un gallego, Segovia. También está supervisada por un argentino que es Nacio. Y bueno, Nacio trató de arreglarlo, pero Segovia, que no sabía mucho de psicoanálisis y menos del lacanismo, me vuelve más engorroso. Y después están los seminarios. Sí, de la Gutiérrez. Sí. Entonces Lacan no era, la verdad yo tengo que decir, yo estudiaba Lacan porque era muy interesante, realmente me fascinaba la entrada de la biblioteca de Lacan al psicoanálisis, pero la verdad la lectura no. Y bueno, después ya los seminarios, para informarte cuáles son los debates, la verdad que ahí no hay algo que leer. Entonces te encontrabas con Barthes y decías, wow. Fragmentos del discurso amoroso, yo leía Barthes, mientras que se leía Freud y se repetía en esos lugares, para mí esa era la función de lectura. Y lo otro que me dijo era, me había olvidado que en esa formación de esos años, me compré pegado como está la fe de todo. Yo había estudiado con mucho cuidado la obra de Sartre. Sobre todo 3 libros, Sartre, uno que se llama El idiota de la familia, que es sobre Gustave Flaubert, que se trata de preguntar cómo un chico que era pensado como un idiota, que cuenta en las primeras páginas Sartre y a Flaubert cuando tenían 5 o 6 años, el tío le decía, anda a ver si estoy afuera, en la calle. Entonces Flaubert iba y volvía y le decía, no tío, no estás allá. Entonces toda la familia decía, qué idiota. Entonces Flaubert se convirtió en el mejor escritor de Francia de todos los tiempos. Entonces Sartre se pregunta, ¿cómo puede ocurrir? Y se dedica, no les miento, son 2 tomos, que en conjunto son 1957 páginas, a entender la vida de Flaubert. Y a mí me parecía fascinante eso. Un tipo que acá, adelante, abajo, por ahí, trataba de entender una vida. Y yo traté de hacer lo mismo con el cuento de Cortázar. Eso lo noto, no imaginaba que se notara tanto. Hay 4 o 5 frases lindas, pero que es una copia, no de Sartre, porque no copié exactamente, pero el mecanismo, la forma. Yo quería hacer eso. El idiota de la familia.
poesía y la vida de Baudelaire. Y antes de Flaubert escribe otro que es, ahora que eso no se puede mejor, Jean Genet, comediante y amante. Jean Genet era un escritor que no era escritor, era un muchacho que vivía en las calles, que lo adoptan, que estuvo preso toda la vida, que practicaba una sexualidad disidente, compleja, era una marginalidad en la literatura, y para Sartre, no solo para Sartre, era como el otro gran escritor. Entonces también explicar cómo Jean Genet se había vuelto un gran escritor. De ahí en Jean Genet está una frase que no sé si escucharon, y si no escucharon, no perdón, que decía: no somos una masa de arcilla que la vida modela. No importa lo que la vida ha hecho con nosotros, importa lo que nosotros somos capaces de hacer con lo que la vida ha hecho de nosotros. Mucho mejor que la frase. La buscan en la frase. El poema de Rivera ¿quién lo tiene? Tal vez en voz alta. ¿Se acuerdan de que estábamos acá? En el 1, multiplicidad, multitud. Oliveira y Giotto, argentino. ¿De qué año es ese poema? 1900. No, exacto. Octavio. No, no me hagas eso. Bueno, alguien fíjese que cuando ve que hay una espantapájaro. Dale, dilo en voz alta. ¿Qué? Un pedacito lee hasta que diga que quiere mandar todas las personalidades a la mierda. Lee un pedacito al principio y al final. Bueno, yo no tengo una personalidad. Yo soy un cóctel, un conglomerado, una manifestación de personalidad. Vale. Es lo que estamos diciendo. Después de leer eso, ¿vos vas a seguir hablando de uno y el otro? Cóctel, manifestación, conjunto. A ver, un par de frases más para que nos avergüence del sentido común con el que pensamos. En mí, la personalidad es una especie de formulosis. Una formulosis anímica en estado crónico de ilusión. No pasa media hora sin que me nazca una nueva personalidad. Tienen idea de lo que es un forúnculo. No hay algo más asqueroso. Y pensar la personalidad así como una enfermedad que va con. Es así. Yo me siento identificado. Después de leer eso, era muy difícil venir a la facultad y decir, entre el uno y el otro, que super yo, que brillo, cóctel, manifestación. Pero había que bancarse esa idea. Por eso yo puse la tolerar la multiplicidad. De hecho, un par de más y. Desde que estoy conmigo mismo, es tal la aglomeración de las que me rodean que mi casa parece el consultorio de una quiromántica de moda. Hay personalidades en todas partes. Quiromántica, quiromancia, ¿no? Lee las huellas, la línea de la mano. Hay personalidades en todas partes. En el vestíbulo, en el comedor, en la cocina, hasta en el baño. Imposible lograr un momento de tregua, de descanso. Imposible saber cuál es la verdadera. Aunque me veo forzado a convivir en la promiscuidad más absoluta con todas ellas, no me convenzo de que me pertenezcan. Ahora, ¿se da cuenta que es insoportable el paradigma liberio? No hay descanso. Entonces imagínense qué descanso es pensar que acá hay una unidad, ¿no? Con alguna división. Luego yo dividido, el sujeto de. Es una tranquilidad, una división. ¿No? 3 instancias. Yo, super yo, ello. Y bueno, ¿qué es eso? 3. Se banca. ¿No? Además el yo que es un espectador de la tensión entre la pulsión
evolución y el deber moral, qué sé yo, más o menos, se banca. Pero eso es imbancable. Además que la pareja de cualquier lado, cualquier rincón, una voz, él la llama personalidad, yo prefiero llamarla voz para no caer tampoco en la teoría de la personalidad. ¿Qué? Bueno, a la cultura le llamaba esquizofrenia, porque se hablaba de la esquizofrenia, era no solo una personalidad, sino se hablaba de personalidades múltiples, como una patología. Y entonces con Bakhtin, lo que se introduce es que no es patológica la multiplicidad. Ahora, si una de esas voces, yo dije no es patológica, pero no quiero romantizar la vida, si una de esas voces empieza a callar a la otra multitud de voces, y frente a un espejo, esa voz te dice: matarte, inútil, inservible, escoria humana. Estás haciéndole daño a la humanidad, a tu familia. Lo mejor que podés hacer es desaparecer, salir, matarte. Esa voz no es una de las tantas personalidades que encontrás en el vestíbulo, sino a esa voz la llamamos asedio, tiranía, aflicción, crueldad, ensañamiento, goce con la muerte. Entonces el tema es que algunas voces se imponen y nos toman como rehenes en la vida y nos transformamos en esclavos, y esa voz se vuelve una voz amplia. Eso es lo que pasa. Bueno, dejémoslo, así vamos a cortar. Gracias. Al final. Cuiden el final, ¿verdad? Mi vida resulta así una perenidad de posibilidades que no se realizan nunca, una explosión de fuerzas encontradas que se entrechocan y se destruyen mutuamente. El hecho de tomar la menor determinación me cuesta un tal cúmulo de dificultades. Antes de cometer el acto más insignificante, necesito poner tantas personalidades de acuerdo que prefiero renunciar a cualquier cosa y esperar a que se extenúen discutiendo lo que han de hacer con mi persona para tener al menos la satisfacción de mandarlas a todas juntas a la mierda. Puede ser esquizofrenia. Alguien diría, esto ahora se puso de moda hace unos años, procrastinación, ¿no? Alguien diría, bueno, está describiendo la procrastinación. No, no está describiendo eso. Está describiendo que ese criterio inmoviliza. Está describiendo que no hay manera de salir de ese interior. Y eso, el gesto final de mandarlas a toda a la mierda, me parece es para pensar, no sé. Tenemos que pensar qué significa mandar todas esas voces a la mierda. Yo creo que lo que significa, bueno, no tomártelas tan en serio. ¿Cómo te gozo? ¿Qué? Alguien las mandó todas a la mierda y dijo, ¿cómo te gozo? Que arreglamos acá. Una negociación. Sí, pues ya está. Bueno, vamos a Cortázar. El texto de Cortázar puede mencionar a un autor más, Severo Sarduy. Como Severo Sarduy no es alguien muy conocido, escritor cubano, autor de un libro maravilloso que se llama El Barroco. La idea del barroco tiene que ver con la multiplicidad. Creo que se dice el barroco es lo recargado. El barroco es la abundancia, es la exuberancia de signos. Así se puede pensar la vida, como una abundancia, una exuberancia de signos, de rasgos, de miradas. Bueno, Severo Sarduy fue la otra gran influencia de este texto. Como decía, que no es muy conocido, el cimiento es Roland Barthes, gran escritor de ese siglo, del siglo XX. ¿Pareja de quién? Yo quiero presentar a Sarduy.
Pero yo leía a Sarduy y a Barthes como quien asistía a... Decía, yo solo quiero estar en esa familia, quiero participar de esas intimidades. Bueno, con ese coso, Cortázar que prácticamente lo dice todo. No sé cómo presentar esto. A ver, voy a presentarlo como pueda, con algunas... ¿Ustedes leyeron el relato? Hay una... Empieza contando Cortázar que Tito Valcárcel hace papeles secundarios en un radioteatro de Radio Belgrano. Todavía existe Radio Belgrano. Radioteatro se entiende, ¿no? Lo que es teatro por radio. Era extraordinario el radioteatro. El radioteatro era un escenario de voces y de ruidos y de efectos especiales. Los efectos especiales, como los del montaje del cine, en ese momento eran sonoros. Pero había especialistas en efectos especiales que hacían los ruidos de la vida, con un rallador, hacia la lluvia, qué sé yo. El radio escucha, esa era la persona que escucha radio, te escucha y te odia. No hace falta que traiciones a nadie o mates a tu mamá con estrictinismo. Vos abrís la boca y hay mamá media argentina quisiera romperte el alma a fuego lento. Bueno, así lo presenta Cortázar a Tito. Es decir, el estereotipo del malo, en contraste con lo que se llama en esa época el galán. Se usa esa expresión ahora, galán. ¿Sí? Galán es como el ideal. Si yo digo que galán es el ideal, es porque la idea de galán soporta una mirada de época que dice cuál es el ideal. Ahí empezamos el tema de la mirada. Y otro que se apunta es que como no es un galán, es un villano, las muchachas que escuchan el teleteatro no se enamoran de Tito, se enamoran del protagonista bueno, noble, digno. Pero un día este personaje recibe una carta, mientras que el galán recibía multitudes de cartas. ¿Se imaginan eso, no? Llegaba a la radio un montón de cartas de amor, de admiración, de fascinación. Y un día llega una carta con un sobre lila de una tal Luciana. Y Luciana dice en la carta: no necesito ver una foto de usted. No me importa porque tengo su voz. ¿Se entiende? Esto es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Es decir, no necesita ver una foto. Tiene su voz. Pero en realidad, además la idea de que tiene su voz, es decir, está hablando de que tiene un encanto, encontró un encanto en su voz. Y el resto del relato me gusta porque explica cómo se compone un encanto. Miren lo que dice: no necesito ver una foto de usted, no me importa, porque tengo su voz, y tampoco me importa que digan que es antipático y villano. No me importa que en sus papeles usted engaña a todo el mundo. Al contrario, porque me hago la ilusión, de nuevo, ¿no? Me hago la ilusión de ser sola la que sabe la verdad. Usted sufre cuando interpreta sus papeles. Está en cómo la mirada. Luciana escuchó una voz, pero a esa voz que escuchó le añade algo que es el encanto. Me gusta ser la que sola sabe, la que solamente sabe la verdad. Usted engaña a los demás, pero yo he percibido detrás de esa voz a un ser de verdad. Puro encanto, ¿no? Como una voz, como todo eso. Usted sufre cuando interpreta sus papeles.
Esta tarde me he sentido un poco sola y he querido decirle esto. Me gustaría ser la única que sabe pasar al otro lado de sus papeles y de su voz. La que está segura de conocerlo de veras y de admirarlo más que a los que tienen los papeles fáciles. No se crea obligado a contestarme como mi dirección por si realmente quiere hacerlo, pero si no lo hace, yo me sentiré lo mismo de haberle escrito todo esto. No sé si sigo. ¿Qué les parece esta vez? Nosotros hablamos de la mirada. Hay mirada ahí, ¿no? Escuchó una voz, pero además hay un detalle. Esto se lo puedo pasar. No es que ella se enamora de la voz. Ella se enamora de esa posición donde se imagina que solamente ella es capaz de percibir eso que nadie percibe. Se enamora de su capacidad de encantar esa voz. Eso es extraordinario. La autoridad no está. Está en un lugar, hay una voz, hay una materialidad. Pero el encanto es esa materialidad más la fantasía, más el deseo, más la imaginación, más el ser sola la que sabe pasar a la verdad, a conocerlo de veras. Imagínate que alguien te escriba, qué sé yo, hoy te escriba alguien, te aparezca en tu WhatsApp, no me conoces, yo te veo todas las mañanas en la hora del colectivo. Sí, bueno, hoy voy a parar. Sí. Bueno, pero es que a veces me puedo componer. Te digo todas las La mirada paranoica y la amenaza está marcando el porvenir de cualquier otra mirada. No, pero, perdón, pero porque hay una diferencia, porque te veo todas las mañanas en la parada del colectivo, y el que recibe ese mensaje está esperando el colectivo, no está prestando su cuerpo para ser vista por un público como le pasaba toda la tarde. Sí, mantengo razón. Quise dar un ejemplo y me tropecé con la historia. Pero una reunión de la historia y ya estaba interesado, me cruzó rápido para ir a me llevó por detrás. No sé, ¿te vamos por hoy acá? Es que así tiene que terminar la sesión, no puede seguir después de esto. Me pasó un camión por encima, ¿qué vas a decir después? Como Abarca. ¿Qué? Como Abarca. Abarca se murió. La atropelló un camión, ¿vieron esos camiones de la batería? Que llevaban toallas para lavar. Esa mañana la atropelló el camión y lo mató. Bueno. ¿Sigue un poco más? Sí. Bueno, un poco más nada más. Bueno, ahí hay comentarios sobre que ella siente que no necesita una foto, tiene su voz. Eso es pues, precioso, ¿no? Tengo su voz. Y aparte el canto surge, sale de ella, no es la persona, o sea, la voz que quiere cantar. El canto lo pone el que lo recibe, eso. ¿Lo pone quién? Por eso hay una frase en el texto que dice: el amor se hace con muchas cosas y con muy poquito de la otra vida. Me alcanzó el sonido de la voz, me alcanzó saber que es alguien que nadie quiere, también su padre tuvo un encanto. Ser la única que a esa persona despreciable le encuentra una gran belleza. Le encanta su lugar de descubridora. Y ella lo dice, ¿no? Dice que es una frase de época, cuando me dice, me hago la ilusión. Me hago la ilusión. Ella se hace la ilusión de ser la sola que sabe la verdad. Escúchame, esa es una ilusión extraordinaria.
¿sí? No es solamente la visión. Bueno, lea un poquito más. Sigue Cortázar. Estimada Luciana, le contesté antes de irme al cine el viernes por la noche. Me conmueven sus palabras y esta es una frase de cortesía. Bueno, Luciana, Tito se sintió conmovido, ¿no? Que alguien te diga, yo soy la que ve que detrás de esos papeles de villano hay un alma bella, es extraordinario. Cualquiera que te diga, yo me di cuenta que en tu interior profundo hay una gran bondad, hay una gran inteligencia, hay una gran ternura, hay una gran cualquier cosa. Sentir que uno es portador de algo grande es extraordinario. Que alguien tenga la ilusión, además te hace creer eso. Eso es muy importante en el amor. Que te hagan creer esa ilusión. Por momentos también te abrazas a eso. De la nada, la ilusión. Claro que esa palabra es una frase de cortesía, claro, dice Cortázar, que no era una frase de cortesía. Escribí como si esa mujer que imaginaba, y ahí empieza la mirada del Tito, le escribió la respuesta como si esa mujer que él imaginaba, la imaginaba más bien chiquita y triste. A ella, él la quiso ver triste. Y de pelo castaño, con ojos claros, estuviera sentada ahí y se lo dijera que conmovían sus palabras, pero había otra verdad en la postdata. Me alegro de que me haya dado la dirección, hubiera sido triste en lugar de decirle lo que sea. A mí me parece que lo importante es que Cortázar ya empieza como a armar la trama. Ella lo imaginó y él la imagina chiquita y un poco triste. Y se empieza a enamorar del sobre lila de una mujer un poco chiquita y con la mirada triste. Como si su ilusión necesita el soporte de una tristeza en esa voz que describe. Bueno, acá introduzco otra cosa que yo voy a desarrollar la próxima clase, que yo no recuerdo bien de dónde tomé esa idea, que es la de cálculo. Y la idea es que entre este lugar y este lugar, esa mirada calcula. Y entonces acá se dice que Luciana lo calcula como un hombre bueno y él la calcula como una mujer triste. Es decir, como si empieza a jugar la necesidad de calcular. Y no sé qué es en ese momento en ese libro. ¿No? Es como algo así como anticipar, darle a la fantasía un lugar productor. Por ejemplo, acá el comentario que puse en esa época era: él se calcula a sí mismo como un hombre que se conmueve por las palabras de ella y calcula a esa mujer como la muchacha que le procura la alegría de poder decir lo que siente. Es súper complejo. De nuevo, invito a Sartre cuando habla de Flaubert. Porque dice, él se calcula a sí mismo como un hombre que se conmueve con las palabras de ella. Cuando él escribe, le dice, sus palabras me conmovieron. Entonces él se mira en esa declaración. También, ¿se entiende? El intercambio de cartas le da oportunidad a que él se mire de un modo que no se había mirado antes. Nunca se sintió alguien conmovido. Y entonces la calcula esa mujer como la muchacha que le procura la alegría de poder decir lo que siente. Porque también le dice eso en la carta. Me dio la
la oportunidad, si no me quiero perder la oportunidad de decir lo que sea. Fíjense que ahí hay una cosa complejísima, ¿no? Donde esa otredad, o esa otra multitud, o esa otra existencia, ese otro cóctel, ese otro gran misterio, porque es un gran misterio, es una oportunidad para mirarme como quiero mirarme como alguien que se conmueve y como alguien que tiene la alegría, la rara alegría de encontrar la confianza para decir cómo se siente. Y en ese decir cómo se siente, tratar de coincidir con eso que dice. Porque si yo digo, me emociona tu palabra, al escucharme decir que algo me emociona, tal vez dejo que se precipite una emoción que no conozco. ¿Entiendes? Yo creo que es así. Que cuando un sentimiento pasa por las palabras, vuelvo a la idea de que el emisor es receptor de sus propias palabras en forma invertida. Cuando yo digo me conmocionan tus palabras, te lo digo a vos. Como diría, te agradezco que me hayas permitido conmocionarme, pero eso vuelve en forma invertida. Como bueno, me estoy conociendo como alguien que es capaz de sentirse emocionado por unas palabras. Y la emoción ahí, este es el otro gran tema, no es una fantasía, la sentís en el cuerpo. Ahí ya se empieza, ahí hay un gran tema que no sé cómo pensar. En ese momento paso rápido, por eso no, es muy borroso. ¿Cómo es eso que es fantasía y eso que es estremecimiento? Se llamaría fantasía estremecida. O como lo plantea el Rosicino, el materialismo ensoñado. Es decir, poder vincular el cuerpo con la palabra, con la fantasía, con la evocación. El estremecimiento, la conmoción se presentan en el cuerpo. Es una sensibilidad estremecida, que tiembla, el temblor. Parece poética, pero es la corporeidad viva. ¿No? Sabemos de un cuerpo cuando tiembla, no solo cuando duele. Hay una definición terrible de la salud del siglo XIX que todavía se repite en la salud, es el silencio de los órganos. Va a decir que cuando el órgano habla es porque se terminó la salud. Terrible esa imagen, ¿no? Los órganos tienen que estar callados. El cuerpo habla en el temblor, en la respiración, en la aceleración del corazón, en la transpiración, en el sudor, en el estremecimiento. Y todo eso enlazado con la palabra, con la fantasía, con la cercanía, con la mirada. Por eso la única palabra que yo tengo para esto es un gran quilombo. Qué hermoso quilombo. ¿Queda algún minuto? ¿Hagan alguna pregunta y terminamos? Sí. Me temo cómo afecta ese cálculo en la escucha clínica, digamos, escucha del otro a la hora de abordar. Ahí me mataste cuando te escuchas del otro. Porque Me mataste. No me escuchas. No, pero me mataste con la escucha del otro. Toda la clase fue para decir, mirá, acá donde hablábamos del otro. Pero decime la escucha de esa multitud, la escucha de ese misterio. No podés salir del tema del otro. Bueno, la otredad mejora un poco. Toda la clase, pero tenés toda una facultad hace años. O sea, ¿cómo salirnos de la escucha de la autoridad y del estructuralismo que la institución educativa te va comiendo hacia una estructura de un otro, de una posesión? Por ahí capaz que Sí, no, eso
no sé. En ese punto, bancate eso, que estás ante un decir que no se puede reducir a una interpretación, a una traducción, que te afecta, te golpea y que te hace preguntas, que por ahí le llevas una pregunta, preguntás, interrogás, perdés la arrogancia del saber. Te ubicás ahí, una escucha es un estado de no saber. Por lo menos eso. Si en esta clase te vas con esa idea. Que entre esta distancia que tenemos 1 metro, hay un abismo. Y que lo que quiero escuchar es una pelotudez. Mejor preguntar. ¿Cómo se llama eso que estás diciendo? A mí se me ocurre que lo que estás contando es tristeza. A veces estás triste. Y enseguida digo, ¿será tristeza? No sé, yo dije tristeza, ahora me arrepentí. Yo trabajo así, Me acabo de arrepentir de haber dicho eso, me apresuré. ¿Se entiende? Es decir, está en otro punto de la clase, lo que puse, tolerar la multiplicidad e introducir tiempo. La escucha es introducir tiempo, ¿verdad? Me parece que lo que contás es que estás triste. Y si da tristeza, introduzco tiempo, ¿entendés? Mi vacilación es el tiempo. Me adelanté, yo todo el tiempo me paso diciendo me arrepentí, ahora me agarré ese muletilla. La verdad que me anticipé, me arrepentí, me apresuré, no sé si eso que dije o que lo dije, introduzco tiempo. En ese tiempo de mi vacilación, hay alguien que dice, no, más que tristeza y nostalgia. Y yo con esa arrogancia, ¿viste? De decir, ya, yo sé, eso es tristeza, me encuentro con la idea de nostalgia. Pero ahí me encuentro con otro problema. ¿Cuál es la diferencia entre tristeza y nostalgia? ¿No? Entonces sigo preguntando, ¿por qué nostalgia no es tristeza? Entonces ahí por ahí escucho, lo que pasa es que la nostalgia, a diferencia de la tristeza, tiene un sabor a veces dulce. ¡Wow! ¿Cómo dulce? ¿Entendés? Es decir, tenés que ubicarte en lugar de el no saber. Todo eso sirve para eso. Y porque con esa idea de definir, ese es un momento de ansiedad, de intolerancia, de no soportar el no saber, de querer llenar ese no saber con un... Bueno, eso es tristeza. Bueno, y como la gente te quiere, dice, sí, es tristeza. Pero si vos a ese lugar introducís tiempo y le decís, bueno, pero la verdad me anticipé, no sé por qué, por ahí es tristeza, no sé cómo se llama eso, empezás a balbucear en ese balbuceo, bueno, tienen una oportunidad que a veces ocupa la multiplicidad, el devenir, la asociación, el discurrir, la conexión, la imaginación, el pensamiento, la palabra en estado vivo que trata de decir lo que nos está pasando. ¿Tu mano? Ah, bueno, no, pero si ahora me mirás el escrito, ya abandono tolerar, No, me decís otra cosa. Bueno, no definas tolerar, tolerar, soportar, toda esa también, pero además está proponiendo pensar algo que quisiéramos, tenemos que pensar, pero es una posición respetuosa con la multiplicidad. Y bueno, yo no dejaría de pensar eso. Soportar, tolerar, tal vez respetar. Paso
En la clase sí, yo en la clase trato de los clientes, qué sé yo. Aprovecho de jugar, si no, en ningún lado, por decir, por ahí que la gente escucha con cierto respeto, qué sé yo, respeto en otro sentido. Pero si él dijo respetar, y uno tuviera la capacidad de tolerar ese devenir, habría que, yo para la próxima vez me tendría que pensar qué lástima que haya puso respetar, porque entonces yo habría ganado una interlocución. Pero bueno, en ese momento yo puse tolerar. Te digo ahora entre nosotros, pero no lo digo para quedar bien con vos. Yo no me gusta la idea de tolerar. La verdad que no. Pero no sé cuál poner, Respetar la voy a pensar, pero no sé. Hay algo que no se sabe qué hacer, porque no se sabe qué hacer con la multiplicidad. La multiplicidad es el camión que te lleva por delante. Eso sí. Si hoy me llevo algo de acá, es que la multiplicidad es el camión que me lleva por delante. Hay 3 manos levantadas. Dale, a ver. Vos, me voy a probar. No, la idea de tolerar a mí me resuena un poco, porque hay algo de que esa multiplicidad puede tener angustia, y hay algo de que uno a veces la tiene que tolerar, en el sentido de que la soportás, pero la necesitas. Sí. Ahí tuvimos otra cosa que no se mencionó, pero que mencionó la tolerar de la angustia. Tolerar la angustia, transitarla, conciliarse con la angustia, no vivir la angustia como algo peligroso. Aceptarla, siempre y cuando no sea la resignación, el sometimiento, toda algo que ibas a decir. Creo que siempre que también es como la multiplicidad no es como dejar de tolerar, siento que son incluso como dos cosas de la mano que se separan en el sentido de que para hablar de los tolerar es como previo, como respeto que hay una multiplicidad, sé que existe y la de cosas. Ahora tolerar, aguantarse, quizás esto que decías como te Sé que existe y la dejo ser, ¿no? La canción de los Beatles que marcaba esa época, ¿quién estaba allá? ¿Quién se fue? Vos. Y levantaste la mano. ¿Ya no? Bueno, seguimos la vez que viene.